Hola a todos y sed bienvenidos a este resumen del tema 4 en el que vamos a hablar del ecosistema y de sus componentes. Antes de comenzar a definir qué es un ecosistema, vamos a definir algunos conceptos básicos en ecología. El primero sería población. La población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un mismo lugar, es decir, todos los individuos de una misma especie. Por ejemplo, la población de cucarachas o la población de champiñones o la población de pinos que viven en un lugar determinado. El conjunto de todas las poblaciones, es decir, de todos los seres vivos, de todas las especies, sería el concepto de comunidad o de biocenosis. El concepto de biotopo sería el medio físico, es decir, el medio en el que viven estos seres vivos, pero sobre todo cuáles son sus condiciones físico-químicas, es decir, qué temperatura hay en este medio, qué humedad, qué luminosidad, por ejemplo, la textura del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Otro concepto muy importante y quizás el más importante en ecología puede ser el de las relaciones, es decir, cómo interactúan entre sí todos los seres vivos de un ecosistema. Quizás sea el concepto más interesante de los que vamos a estudiar. Dicho todo esto, podemos definir un ecosistema como un sistema formado por un conjunto de individuos, de organismos, de diferentes especies, o lo que dijimos antes, biocenosis, o también comunidad, el medio en el que viven con sus características físico-químicas. Es decir, si os dais cuenta, estamos hablando de un biotopo y una biocenosis. Eso forma un ecosistema, un lugar determinado con sus características físico-químicas y unos seres vivos. Pero fijaos, lo más importante son las interacciones que se establecen entre ellos. Quizás sea eso lo más importante que vamos a estudiar en ecología. Esta es la definición de ecosistema que más me gusta a mí, que es la del profesor Ramón Margalef. Como veis, es una definición muy amplia, muy extensa, que podéis leer tranquilamente y que no hace falta que os aprendáis de memoria. Pero podemos leerla. Es un sistema formado por individuos de muchas especies, o lo que llamamos antes comunidad, en el seno de ambiente de características definibles, o lo que hemos llamado biotopo, y ahora dice, todas las interacciones están implicados en un proceso que es dinámico, es incesante, de interacción, ajuste y regulación, y podemos expresarlo como un intercambio de materia y energía, o como consecuencias de nacimientos y muertes. El resultado al final de todas estas interacciones es la evolución a nivel de las especies, pero la sucesión, que es un concepto que ya estudiaremos, a nivel del sistema entero. Dicho esto, podemos perfectamente definir la ecología como la ciencia que se encarga de estudiar los ecosistemas. El siguiente concepto que estudiamos es el de hábitat. El hábitat de un organismo no es más que el lugar en el que vive, es decir, el área física en la que podemos encontrarlo. Puede ser una zona extensa, como un océano, puede ser una zona pequeña, como un árbol o una planta. Y os digo una cosa importante. Un hábitat puede ser compartido por diferentes especies de plantas, diferentes especies de animales. Pero, sin embargo, un nicho ecológico es diferente, porque el nicho ecológico es como la función de un ser vivo, el papel que desempeña en un ecosistema, es decir, qué come, cómo lo hace, dónde nidifica, dónde excava su madriguera. Pero a diferencia del hábitat, el nicho no es un espacio físico, sino es todos los factores ambientales que afectan de alguna forma a un ser vivo. ¿Qué humedad necesita? ¿Qué temperatura necesita? ¿Qué cosas come? ¿Quién es su depredador? ¿O quién se come él? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que forma parte del nicho ecológico de un ser vivo. Acabo de hablar de factores ambientales. ¿Qué son? Bueno, pues son todos los componentes del ecosistema cuya presencia, ausencia o variación influyen en los seres vivos. Y vamos a dividirlos en dos grandes grupos, los factores abióticos y los bióticos. Los abióticos son aquellos componentes físico-químicos del medio, es decir, aquellos componentes que no dependen de ninguna forma de la presencia de seres vivos. Pero ojo, los seres vivos con su actividad pueden modificarlos. Por ejemplo, la temperatura.
Todos sabemos que la temperatura no depende de los seres vivos, depende de la temperatura exterior. Pero nosotros, los seres vivos, con nuestra actividad, podemos modificar esa temperatura. Y luego los bióticos son los seres vivos presentes en un ecosistema y todas las relaciones que se establecen entre ellos. Por ejemplo, la fauna de un bosque, la competencia o la colaboración, etcétera, etcétera. Aquí os pongo algunos ejemplos de factores abióticos que vamos a estudiar después más tranquilamente. Temperatura, humedad, salinidad, luminosidad, textura del suelo, presión atmosférica. O de factores bióticos como puede ser la competencia, la cooperación, depredación, inquilinismo, comensalismo, mutualismo. Veremos luego algunos ejemplos. Otro concepto interesante en ecología es el concepto de factor limitante y asociado a los límites de tolerancia. Mirad, hay especies que prosperan mejor en ambientes muy húmedos. Hay otras, sin embargo, y esto es obvio, que prosperan en ambientes con poca humedad. Hay especies, por ejemplo, que son de climas cálidos. Hay especies que son de climas más fríos. Para un determinado factor ambiental, sea el que sea, pensad en temperatura, por ejemplo, que es sencillo, pues cada especie siempre tiene una zona óptima en la que crece más rápido, en la que se reproduce más, en la que sobrevive más tiempo. Sería, por ejemplo, esta de en medio, ¿veis? Imaginaos que esto es temperatura. Pues en el valor que sea, suponed que esto es para la especie humana, pues alrededor de los 20 grados de media o 15 grados es la temperatura en la que los seres humanos vivimos más, prosperamos más, nos reproducimos más, etcétera, etcétera. Si ese valor baja mucho o sube mucho de la zona óptima, pues ya digamos que este ser vivo reduce o limita su capacidad para reproducirse. Incluso si superamos un valor límite, que sería el límite de tolerancia, pues la supervivencia de los organismos es, digamos que, imposible. El siguiente concepto que estudiamos es el de valencia ecológica. Mirad, la valencia ecológica es como el intervalo de tolerancia que presenta una especie respecto a un factor ambiental. Pero siempre el factor ambiental que actúa como limitante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que siempre de todos los factores ambientales que afectan a un ser vivo, hay uno que es el limitante, el que realmente limita su crecimiento. Porque es el que menos hay en ese lugar o porque es el más determinante. Y para este factor ambiental, pues hay especies que llamamos de valencia ecológica baja o estenoicas, sería este concepto de aquí, que tienen un intervalo estrecho de tolerancia. Son especies especialistas que están muy bien adaptadas a las condiciones del medio, pero no toleran grandes variaciones. Y luego hay otras especies que tienen valores de valencia ecológica elevados, que son eurioicas, que tienen un intervalo, como veis, mucho más amplio, que son especies generalistas, capaces de tolerar grandes variaciones de los factores ambientales. Entonces son capaces de desarrollarse en multitud de ambientes. Ahí tenéis otro ejemplo de valencia ecológica estrecha, la verde, o amplia, la azul. Ejemplos de especies especialistas, el oso panda, muy bien adaptado a su medio, solo come bambú, no toleraría que no hubiera bambú. O especies generalistas que son capaces, como he dicho antes, de tolerar grandes variaciones de los factores ambientales. Están en todos los sitios. Pasamos ahora a estudiar los factores abióticos que afectan a los diferentes medios. Vamos a empezar por los factores abióticos que afectan al medio terrestre. Vamos a comenzar por la temperatura. Y es que la temperatura en la atmósfera es muy variable. La temperatura en un ecosistema pues depende de la latitud, de la altitud, de las estaciones, incluso a veces varía con el día y la noche. Bueno, a veces no siempre, pero que digo que a veces varía mucho con el día y la noche. Todo el mundo piensa ahora mismo, por ejemplo, en un desierto. Temperaturas nocturnas y diurnas son muy diferentes. Bueno, pues la mayoría de seres vivos, como pongo en la diapositiva, no toleran bien temperaturas por debajo de menos 2 grados centígrados ni por encima de 45 grados centígrados.
podemos diferenciar o dividir a los animales según la fuente de calor que determina su temperatura corporal en endotérmicos y ectotérmicos. Los endotermos o endotérmicos, da lo mismo decir endotermos que endotérmicos, son los que regulan su propia temperatura. Por ejemplo, los mamíferos como nosotros o las aves. Son los únicos animales endotérmicos que existen. Los mamíferos, por ejemplo, pues refrigeramos nuestro cuerpo mediante la sudoración. Cuando hace calor, por ejemplo, pues sudamos. O se adaptan al frío gracias a gruesos pelajes o grasa bajo la piel, o mediante la hibernación son capaces de resistir temperaturas muy bajas y resistir el invierno. O las aves, por ejemplo, realizan migraciones a lugares frescos o cálidos según sus necesidades. Y los ectotermos o ectotérmicos son aquellos en los que la temperatura corporal depende directamente del medio externo. Entonces necesitan o captar calor a partir del sol, o refugiarse en la sombra, etcétera, etcétera. Respecto a las plantas, bueno, pues la adaptación a la temperatura es diferente. Por ejemplo, hay plantas de hoja caduca que pierden sus hojas y paralizan lo que es la circulación de savia en el invierno. Y luego están las de hoja perenne que presentan hojas finas y resinas, pues, por ejemplo, para evitar la congelación durante las épocas más invernales y de más frío. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes de animales endotérmicos, ectotérmicos, árboles de hoja caduca, de hoja perenne. Siguiente factor abiótico es la humedad. La humedad es la cantidad de agua que contiene el aire. Y es un factor esencial, porque los organismos terrestres se enfrentan continuamente a perder agua por evaporación, y muchos de ellos tienen estructuras para poder captarla y para evitar la desecación. Los animales terrestres, ¿qué es lo que hacemos? Pues tomamos agua mediante la comida y la bebida, y concentramos la orina. Hay algunos que son más dependientes del agua, por ejemplo los anfibios, como ese sapo que tenéis ahí en la fotografía, que mantienen su cuerpo siempre húmedo y ponen sus huevos en el agua. Las plantas, sin embargo, pues han desarrollado adaptaciones frente a la sequía, como pueden ser raíces extensas o raíces más profundas, recubrir hojas con sustancias impermeables, o transformarlas en espinas en los casos más extremos, como el cactus que tenéis también en la fotografía, o a veces algunos acumulan agua en tejidos internos. En cuanto a la luz, que sería el siguiente factor que estudiamos en el medio terrestre, pues influye mucho más en las plantas, porque sabéis que las plantas tienen que hacer la fotosíntesis, pero también influyen algunos procesos animales. Por ejemplo, la intensidad de la luz determina algunas adaptaciones. Por ejemplo, hojas grandes y de color verde muy intenso en las plantas que estén en los estratos más bajos y más sombríos de la selva. Claro, si estás abajo de la selva, cuanto más grande sea, pues más luz puedes coger. Si eres pequeñita y estás abajo del todo, no vas a coger nada de luz. Animales, por ejemplo, los animales nocturnos, ¿cómo se adaptan? Pues algunos de ellos son solo ejemplos que estamos viendo. Han desarrollado adaptaciones como, por ejemplo, agudeza visual, los búhos o lechuzas, o por ejemplo los murciélagos que se orientan mediante ultrasonidos. Hay otro concepto que es el concepto de fotoperíodo, que es el fotoperíodo no es más que una especie de regulación de procesos de los ciclos reproductivos, tanto en plantas como en animales, o incluso de actividad, que puede ser en animales diurnos o animales nocturnos. Esto también, por ejemplo, determina la caída de las hojas en los árboles de hoja caduca, o la muda de los animales, que cambien de pelo, o cambien de pluma, o cambien de piel. Entonces, junto a la temperatura, el fotoperiodo induce en algunos animales cambios, como puede ser la migración o la hibernación. Ahí tenéis ejemplos de las hojas grandes que hablábamos antes, de los animales nocturnos que todos conocéis. Las mudas de la serpiente, por ejemplo, migración de las aves, hibernación de los osos, caída de las hojas de las que hemos hablado hace un ratito. Hablemos ahora del tipo de suelo, otro factor abiótico. Y es que las características del suelo, como puede ser la textura, o la cantidad de agua, o la cantidad de aire, la composición química, influyen mucho en las plantas que viven permanentemente en el suelo. Muchas presentan adaptaciones a condiciones extremas. Por ejemplo, esa que tenéis en la fotografía, plantas que viven en suelos arenosos, como las dunas, pues tienen raíces en forma de red para poder enraizar bien. Plantas halófilas viven en suelos muy salinos. Entonces, para poder absorber agua por ósmosis, lo que hacen es acumular sal en su savia. Si no, no podrían absorber agua. Plantas hidrófilas viven en suelos encharcados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desarrollan tejidos esponjosos
para así favorecer la circulación del aire por toda la planta. Luego también hay especies que prefieren suelos con cierta composición química. Por ejemplo, el alcornoque o el pino rodeno son ejemplos de plantas que prefieren suelo ácido. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, como la encina o el pino carrasco, que prefieren suelos de pH básico. Cambiamos ya de medio y nos vamos al medio acuático. Aquí los factores abióticos que afectan o que más afectan son otros. Por ejemplo, la salinidad. La concentración de sal. Bueno, pues la media de sal en el mar es de unos 35 gramos por litro. Pero en los ríos es un poquito más baja. Bueno, un poquito no. Muchísimo más baja. 0,5 gramos por litro. La mayoría de los organismos pues se han adaptado al agua salada o agua dulce y no pueden cambiar de un tipo de agua a otra. Solo hay unos pocos, como por ejemplo el salmón que tenéis ahí en la fotografía, que es capaz de soportar variaciones importantes de salinidad y pueden vivir en los dos medios. También hay aguas salobres, que no son, digamos, que están entre la salada y la dulce, que son estas aguas que están cerca de las costas, por ejemplo las salinas o las marismas. Estos ecosistemas tienen floras y faunas muy adaptadas y muy peculiares y muy adaptadas, como digo, a estas condiciones. Son faunas y floras increíblemente ricas y muy interesantes de estudiar. En cuanto a la luminosidad, deciros que la mayor o menor intensidad de luz pues va a determinar que existan seres vivos fotosintéticos en los ecosistemas. Si no hay luz, no hay fotosíntesis. Por tanto, es muy importante, porque la cantidad de luz que entra va a depender de la profundidad, ya que la luz, conforme va pasando al medio acuático, se va perdiendo. No pasa así en el medio terrestre. Nosotros vivimos prácticamente justo en la última parte de la atmósfera y la luz entra perfectamente. Llega a las capas más últimas. Sin embargo, en el agua no pasa eso. Conforme vas profundizando en el agua, la luz se va perdiendo. Entonces, hemos diferenciado varias zonas. Primera de ellas, zona fótica, que llega hasta los 200 metros aproximadamente. Es la zona donde hay fotosíntesis. Por tanto, aquí podemos encontrar las plantas acuáticas, el fitoplancton, es decir, todos los seres vivos que hacen fotosíntesis. A partir de los 200 metros, la zona afótica es la zona en la que ya no hay luz. Por tanto, no hay fotosíntesis. Es donde viven los peces abisales, que presentan estos grandes bocas y los señuelos luminosos y demás. Luego, aparte, aquí también a la izquierda os he puesto pues una diferencia un poquito mayor. Es decir, la zona fótica sería la zona, podemos dividirla en zona eufótica, es decir, donde verdaderamente hay luz, y oligofótica, donde ya la luz escasea, pero todavía es suficiente para hacer fotosíntesis. Sin embargo, a partir de los 200 metros tenemos la zona batial, que es una zona donde queda algún resto de luz, pero ya es insuficiente para hacer fotosíntesis, y por último la zona abisal, donde ya la oscuridad es absoluta. Vamos a continuar con más factores abióticos. El siguiente sería la presión hidrostática. Los peces, por ejemplo, tienen que estar adaptados o muy adaptados a vivir con una presión hidrostática muy alta. La presión hidrostática es la fuerza que ejerce el agua sobre, por ejemplo, la cabeza de los peces. Es mucho mayor que la atmosférica. Mucho mayor. Porque el agua pesa mucho más que el aire. Entonces muchos peces, por ejemplo, para esto poseen una estructura llamada la vejiga natatoria, que es una cavidad que pueden llenar de aire o pueden vaciarla, y así se pueden adaptar a las diferentes presiones y pueden flotar mucho mejor. Los organismos, por ejemplo, que habitan en las aguas más profundas, como esta manta que tenéis aquí fotografiada, pues tienen una forma aplanada. Esta forma les permite soportar mucho mejor la presión del agua sobre su cuerpo. Otros factores importantes son la densidad y la viscosidad. Términos que muchas veces confundimos, porque la densidad no es más que lo que pesa un volumen determinado de un fluido, y la viscosidad, sin embargo, es la resistencia que opone ese fluido a ser atravesado, o la resistencia que opone cuando desliza, o la facilidad con la que desliza, o dificultad. Así, por ejemplo, la densidad del agua y del aceite muchas veces se confunden, porque el agua es más densa que el aceite. Si lo pensáis bien, el agua
flota o no sobre el aceite? ¿A que no, verdad? El aceite flota sobre el agua. Por tanto, el agua es más densa que el aceite. 1 litro de agua pesa más que 1 litro de aceite. Sin embargo, el aceite es más viscoso que el agua. Es más pegajoso, ¿verdad? Desliza peor que el agua. Bueno, pues dicho eso, deciros que la viscosidad en el medio acuático es bastante elevada, aunque parezca mentira, si la comparamos con el aire. Por eso, la viscosidad del medio acuático facilita que los organismos queden suspendidos en el medio y esto hace que dificulte su desplazamiento. En cuanto a la temperatura, deciros que el agua tiene una capacidad calorífica muy alta y es mucho más estable la temperatura en el medio terrestre. En el medio acuático quería decir que es mucho más estable en el agua que en el terrestre. En la Tierra cambia la temperatura de la noche al día bastantes grados. Del verano al invierno bastantes grados. En el agua también cambia, pero mucho menos. Por eso decimos que en el agua es más estable que en la Tierra. Y también de ella, de la temperatura, depende la cantidad de oxígeno que hay disuelto en el agua. Pero fijaos en el gráfico, es justo lo contrario de lo que podríamos esperar. A mayor temperatura, menos oxígeno disuelto en las aguas. También de la temperatura depende las corrientes que se producen en los océanos y que son tan importantes para poder distribuir todos los nutrientes en los mares y los océanos. Nos vamos ya a estudiar los factores bióticos. Entonces, comenzamos por hablar por las poblaciones. Y es que el estado y el desarrollo de una población viene determinado por algunas características, como por ejemplo el tamaño de la población. Es lógico, ¿verdad? Mayor tamaño, pues influye en la población. No es lo mismo una población de 2 individuos que de 500.000 individuos. También depende, a su vez, de la tasa de natalidad y de mortalidad, y de la tasa de inmigración y de emigración. Todo esto es muy lógico, así que no hace falta explicarlo más, creo yo. Otro factor que influye es la densidad de población, que es cuántos individuos hay por cada unidad de superficie de volumen. No es lo mismo que haya 500 individuos en 100 metros cuadrados que 500 individuos en 1000 metros cuadrados, que en 1 kilómetro cuadrado, que etcétera, etcétera. Cuando hablamos de unidad de superficie hacemos referencia a ecosistemas terrestres. Cuando hacemos referencia a unidad de volumen son ecosistemas acuáticos. En cuanto a la comunidad o biocenosis, también se caracteriza por una serie de parámetros. Por ejemplo, la diversidad, que no es más que la cantidad de especies diferentes que hay en la comunidad. Hay comunidades con muchísima diversidad. Por ejemplo, los arrecifes de coral, que fijaos lo que dice ahí la diapositiva. Un arrecife de coral representa la mitad de la biodiversidad marina. O sea, la mitad de especies marinas podemos encontrarla en los ecosistemas, en los arrecifes de coral. Me parece un dato escalofriante. Y después otro factor sería la abundancia de cada especie, que no es más que la proporción entre el número de individuos de esa especie y el número total de individuos que hay en toda la comunidad. Seguimos estudiando cosas relativas a las comunidades y a las poblaciones. Y vamos a hablar de las curvas de crecimiento. Aquí representamos el tamaño de una población con el paso del tiempo. Y podemos encontrar curvas de crecimiento poblacional de tipo exponencial. Esto es cuando una población crece en condiciones donde los recursos son totalmente ilimitados. No hay límite de recursos. Por tanto, crecen exponencialmente muy rápido con el paso del tiempo. Por eso decimos que tienen como forma de J. Claro, esto no es lo más normal porque los recursos en naturaleza normalmente son limitados. Por tanto, lo habitual es que encontremos curvas que no son exponenciales, sino curvas logísticas. Son curvas así como en forma de S. Es decir, cuando realmente hay limitación de recursos, las poblaciones no crecen tan rápidamente. O por lo menos al principio sí puede que al principio empiece a crecer pues lentito, tengan después una fase sí exponencial rápido, pero como los recursos se van agotando, no hay para todos, se va estabilizando hasta llegar a una fase de equilibrio que es, digamos, se estabiliza el número de individuos en torno a un número máximo que llamamos el límite de carga. Y siempre oscila en torno a ese número, pues un poquito arriba, un poquito abajo, va oscilando el tamaño poblacional. Vamos ahora ya a hablar de las relaciones que hay entre los seres vivos.
los factores bióticos que dependen de relaciones. Y empezamos por relaciones interespecíficas, es decir, relaciones entre especies diferentes. Vamos a empezar por el mutualismo, que es una relación biótica donde hay un beneficio mutuo. Es decir, cuando interactúan dos especies diferentes, esa interacción resulta ventajosa, beneficiosa para las dos especies. Por ejemplo, los colibríes y las plantas, porque el colibrí poliniza a las plantas y las plantas el colibrí se alimenta del polen y las plantas, gracias a que el colibrí va de flor en flor, va polinizando las plantas. Lo mismo podríamos decir de algunos insectos como las abejas y las plantas, por ejemplo. Y habría infinitos ejemplos de estos en la naturaleza, son muy interesantes muchos de ellos. Un ejemplo, un caso especial de mutualismo sería la simbiosis. La simbiosis sería esta relación en la que los organismos que viven en simbiosis dependen el uno del otro y ya no pueden prescindir de esta interacción. Por ejemplo, las bacterias que viven dentro de nuestro cuerpo, la microbiota. Es una microbiota, estudiarla es impresionantemente interesante porque cada vez hay más evidencias de la importancia que tiene la microbiota sobre nuestra salud. Es un tema que a mí me apasiona y que os animo a investigar sobre ellos. Más cosas o más relaciones. El comensalismo y el inquilinismo las estudiamos juntas porque son dos relaciones en las cuales siempre una especie resulta beneficiada y a la otra le da igual. No se ve afectada. ¿Cuál es la diferencia? Es que el beneficio obtenido por la especie está relacionado con el alimento en el caso del comensalismo y con la protección en el caso del inquilinismo. Un ejemplo de comensalismo sería, por ejemplo, la relación entre los animales carroñeros, que se benefician de la caza de los depredadores, y un ejemplo de inquilinismo podría ser el de algunas orquídeas, que viven sobre otras plantas, normalmente árboles, para poder conseguir o alcanzar mejor la luz. Continuamos avanzando y hablamos de otro factor biótico, como es la depredación, que no es más que la relación biótica que se establece entre dos especies. Una de ellas es el depredador, que caza y se alimenta de otra especie, que es la presa. En este caso hay una especie que resulta beneficiada, que es el depredador, y otra que resulta perjudicada, que sería la presa. Hay, como veis ahí en la pantalla, varios ejemplos de depredación. Están los depredadores verdaderos, que matan y consumen parcial o totalmente a un gran número de presas. Seguramente todo el mundo está pensando en un león, en un tigre, o en un lince, o en, por ejemplo, un águila. Los ramoneadores, que no matan a sus presas, sino que consumen una parte que luego se restablece con el tiempo. Por ejemplo, los animales herbívoros, que comen hierba, y esa hierba se restablece con el paso del tiempo. O los parásitos, que esta es una relación biótica donde un organismo, que es el parásito, se beneficia de otro, que es el hospedador, al que le causa un perjuicio. Generalmente el parásito no suele matar al hospedador porque no le interesa. Si lo mata se queda sin hospedador, se queda sin el que le da de comer. Por ejemplo, un ejemplo de parasitismo podría ser los microorganismos patógenos que causan enfermedades a otros organismos, porque se desarrollan y se reproducen en su interior. Hablemos ahora de otro factor interespecífico como es la competencia. La competencia interespecífica se produce cuando dos especies usan un mismo recurso, que además tiene que ser limitado, porque si es ilimitado no hay problema de competencia, pero si el recurso es limitado, no hay para todos, pues si lo utilizan de la misma forma, hay competencia. Pero aquí ambas especies siempre resultan perjudicadas. ¿Por qué digo esto? Porque aunque pueda parecer que si hay competencia entre dos, uno gana y otro pierde, el que gana es beneficiado y el que pierde es perjudicado. Sin embargo, el que ha ganado, como ha tenido que competir, ha tenido que utilizar más recursos que si no hubiera habido competencia. Por eso decimos que ambas resultan perjudicadas. Un ejemplo sería, como tenéis ahí, las plantas que compiten por la luz a ver quién llega más alto. O, por ejemplo, las gacelas y las cebras que compiten por utilizar un mismo recurso que es limitado en su hábitat, que es el agua, porque viven en lugares con poca agua. Vamos ya a hablar de relaciones intraespecíficas, es decir, entre individuos de la misma especie.
Y empezamos por la competencia intraespecífica. Claro, la competencia intraespecífica, como es entre organismos de la misma especie, pues es evidente que dos individuos, dos seres vivos de la misma especie, necesitan los mismos recursos. Por tanto, comparten nicho ecológico. Y claro, si los recursos son limitados, hay competencia. Los organismos de una población pues siempre utilizan, por ejemplo, como tenéis ahí en pantalla, el agua, el alimento, el espacio, la luz, de forma idéntica. Y si escasean, compiten. Y como consecuencia de esto, pues surgen, por ejemplo, la lucha por un territorio, o por ejemplo, las jerarquías de dominancia entre los individuos de un grupo. Son consecuencias, son consecuencias de la competencia intraespecífica. Otra relación intraespecífica serían las asociaciones. En este caso, son ya relaciones beneficiosas para los individuos que se relacionan entre sí. Por ejemplo, vivir en grupo pues tiene ciertos beneficios. Y se pueden formar asociaciones, como tenéis ahí, familiares, gregarias, coloniales o estatales. Muy rápidamente, las familiares son aquellas que están compuestas por individuos que están emparentados entre sí. Son parientes, suele ser un macho, una hembra, la descendencia. Y las crías pues viven con los progenitores hasta que son adultas. Las gregarias son aquellas que no necesariamente están emparentados y se agrupan, pues por ejemplo, para defenderse, para buscar alimento, bueno, para buscar ayuda mutua, porque el hecho de estar juntos es más beneficioso para todos ellos. Las coloniales son las que se reproducen asexualmente, entonces claro, pues permanecen unidos a su progenitor toda la vida porque es una reproducción asexual, es decir, un trozo de una se ha caído y ha salido un individuo nuevo al lado, pues permanecen juntas. Simplemente es estar juntas y así también pueden conseguir alimento más fácilmente. Y luego las estatales son aquellas en las que hay un reparto de tareas. Hay una jerarquía, hay incluso diferencias anatómicas y fisiológicas entre ellos. Por ejemplo, las abejas, como tenéis en pantalla, la abeja reina, que es mucho mayor que las obreras. Y bueno, la jerarquía entre ellas es muy, muy evidente. Estas asociaciones gregarias pues facilitan la defensa del grupo frente a los depredadores, la búsqueda de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí este resumen del tema 4. Espero que haya ido bien, que lo entendáis. Ahí tenéis algunos ejemplos que hemos visto en clase de relaciones bióticas, como la anémona y el pez payaso, Rhizobium y leguminosas, tiburón y pez rémora, lepismas y hormigas guerreras son relaciones interespecíficas, o el pájaro carpintero, que su relación con los árboles es la de inquilinismo. La bellota de mar también es inquilina del mejillón. Acaris budi abejas es un ejemplo de parásito de las abejas que vive en las tráqueas y le dificulta mucho la respiración a las abejas. Los piojos y las personas, parásitos que voy a decir, o Ascaris lumbricoides y personas, que también pues es un parásito nuestro. Bueno, pues con esta bonita imagen me despido. Espero eso, que hayáis entendido el tema, que os haya servido este repaso para el examen. Cualquier duda, no dudéis en preguntarme y estaré encantado de responderla si es que la sé. Hasta muy pronto.